Si a usted no le gusta el fútbol, no importa. Este video igual le será interesante para que vea la relación que hay entre política y este deporte secuestrado por una bola de corruptos. Hay una frase muy sabia que dice: se cosecha lo que se siembra. Esta frase aplica para todo en la vida y hasta para aquellas empresas que en algún momento fueron muy buenas, llamaron la atención de un gran público, generaron arraigo en varios núcleos familiares. Pero al paso del tiempo y gracias a la ambición de unos cuantos, simplemente terminaron pudriéndose y perdiéndose en el abismo de la avaricia, de la corrupción y sobre todo del dinero. El fútbol mexicano está en caída libre y aún no ha tocado fondo del todo, pues todavía falta que algunos de los dueños de los clubes terminen por probar el bote por marrulleros y por ser parte de una red enfocada al delito fiscal. Situación muy penada en México. Aún hace falta que tipos como el cara de Cuyo muerdan el polvo, ya sin el Instituto Federal de Telecomunicaciones que le ayude a la gran ramera de la comunicación Televisa. Y sin que las leyes protejan sus casinos. Aún falta que el usurero Salinas Pliego, con multipropiedad, pague sus impuestos y por fin se aleje del fútbol. Todo eso ya lo habíamos anticipado en este canal hace mucho tiempo. A decir verdad, desde el 2019. Desde que empezamos las investigaciones sobre la corrupción del fútbol mexicano, todo lo que tiene que ver con los malos manejos, el nepotismo, tráfico de influencias y el mecanismo para ocupar el fútbol y manipular a las masas, así como para crear negocios sucios al amparo del poder. Pues en aquellos ayeres nos decían locos que lo que mostrábamos no era verdad, o no se haría realidad ni se castigaría. Sin embargo, con los pelos de la burra en la mano, tiempo nos dio la razón y hoy capitalizamos una vez más nuestras investigaciones y nuestros dichos. La Liga MX está muriendo a pasos agigantados. Hoy a las nuevas generaciones ya no les interesa ver ni consumir fútbol local. La gran mayoría de los aficionados tienen una mala percepción de la liga y hoy, más que nunca, celebramos que muchos dejen de apoyar a la selección mexicana de Televisa, la cual ya han abandonado en Estados Unidos. Además de cosechar fracaso tras fracaso en los últimos años, iniciando así una etapa tan oscura del fútbol mexicano, el cual aún no ha llegado al final del abismo, mismo que esperamos con ansias. Hoy, jornada tras jornada, los estadios lucen vacíos o ni siquiera completan el 40% de su capacidad, cuando hace 15 o 20 años los partidos lucían llenos o buenas entradas también. Además de que en las escuelas y en las oficinas se hablaba de fútbol, los medios paleros chayoteros vendían millones de periódicos y las televisoras facturaban tan solo por hablar un poco de fútbol en sus espacios noticiosos. Sin embargo, hoy, después de la llegada de AMLO al poder, el fútbol mexicano ha recibido varios reveses, que incluso en una mañanera se presentó un reportaje sobre la corrupción que hay en la Liga MX. Se ha sabido que equipos no pagan sus impuestos y también cuáles han recibido dinero público. Hoy, gracias a que todo es visible, podemos poner sobre la mesa que el fútbol mexicano está podrido por varios factores que revisaremos en este video, que tienen que ver con la política, pero también con la ambición de unos empresarios sátrapas que estarán llorando 6 años más, pues curiosamente, al paso que avanza la llamada cuarta transformación, el fútbol mexicano se vuelve obtuso, obsoleto y aburrido. Pero hay algo muy interesante detrás de todo esto que usted debe saber. Prepárate, porque hoy vamos a pegar duro y a la mollera de estas cucarachas. Pero antes, te sugiero que si no estás suscrito a este canal, lo hagas. Te va a encantar y vas a disfrutar cada video que subamos. Además, nos ayudarás a llegar al 1,000,000 de suscriptores y así mucha gente podrá saber sobre la realidad que arropa a una liga de la corrupción que está al borde de la extinción. Además de que muchos medios que le han hecho daño a nuestro fútbol llorarán sangre cuando sepan que este canal llegó al 1,000,000. Por eso hoy exhibiremos cómo esta liga muere y con ella sus dueños, quienes están envueltos en la locura. Pero a pesar de eso, siguen pensando que el mexicano es de memoria corta y volverá a abarrotar los estadios y a consumir de nuevo este fútbol tan malo y lacerado.
Es por eso que hoy te presento Avaricia y Corrupción, la muerte de la Liga MX. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Además, sé parte de la gran épica del canal para llegar al 1.000.000 de suscriptores, porque próximamente tendremos varias sorpresas. Vamos empezando por partes, pues en los últimos años y después de las derrotas internacionales de la selección mexicana de Televisa y la derrota de la Liga MX en la Leagues Cup, donde ni siquiera llegaron a semifinales en este 2024, muchos por fin se quitaron las vendas de los ojos y entendieron que la selección de Televisa solo representa a un pequeño grupo de empresarios aburguesados que han lucrado por años con la pasión y han ocupado a sus clubes de fútbol para desviar la atención de lo realmente importante. Hoy, gracias a las redes sociales, a que la gente está mejor informada y que en México la población está más politizada, puede darse cuenta de que el fútbol mexicano solo es un circo de muy baja calidad en la cancha. Y gracias a eso y a muchas otras cosas más que mencionaremos adelante, la afición ha abandonado a la Liga MX. Pues vayamos a ver los datos duros. Analicemos las últimas jornadas, las últimas 3 de la Apertura 2024. En la jornada 7, solo hubo una mejor entrada de 40.263 espectadores, que fue en el partido entre Tigres y San Luis. La peor fue en el Estadio de Puebla, quien enfrentó al Querétaro, y solo lograron vender 8.266 boletos, aunque se dice que algunos fueron regalados. Cruz Azul visitó a León y a duras penas metieron 21.000 espectadores, un 67.7% de la capacidad del estadio, sabiendas que cuando juegan estos dos, el Estadio León luce buenas entradas. Para muestra, comparemos la jornada 1 del Clausura 2024. León recibió a los Tigres y metió 23.531 espectadores. Y en ese torneo el juego contra Cruz Azul en la jornada 9 metió 24.618, un 79.4% de capacidad del estadio, sabiendo que le caben 31.000 espectadores. Aquí podríamos decir que en febrero a septiembre la afluencia a ese estadio en específico contra el Cruz Azul disminuyó un 11.7%, contemplando que ambos partidos se jugaron el fin de semana. Si hacemos este ejercicio con varios clubes encontraremos una tendencia similar, pero si comparamos las entradas con respecto al Clausura 2023, los números muestran datos aún más alarmantes con respecto a la media de estadios con peores entradas. Por ejemplo, Querétaro, Puebla y Mazatlán tuvieron una media aproximada entre 10.000 y 12.000 espectadores por partido en el Clausura 2023. Si volteamos a ver esta Apertura 2024 y veremos los datos de las peores entradas, observamos que las medias oscilan entre 7.000 y 8.000 espectadores, siendo hasta ahora el Juárez contra el Atlas en la jornada 1 con 7.046 espectadores en la cancha, y el Mazatlán contra Necaxa de la jornada 8 con 7.247 espectadores, las dos peores entradas en varios años en la Liga MX. Pero, ¿por qué la gente ya no va a los estadios? Y mucho menos le dedica 2 horas de su tiempo para ver los partidos por la televisión y aplicaciones. Esto tiene que ver básicamente con que en México hay un retroceso futbolístico muy grande, debido a varios factores. Uno de ellos es el nepotismo, el tráfico de influencias y el compadrazgo. Muchos clubes hacen negocio desde abajo con varios padres de familia que pagan para que su hijo juegue. Y generalmente los hijos de exfutbolistas tienen vía libre para probarse y llegar más lejos. Digamos que tienen privilegios. Desde allí, podemos decir que se cortan los procesos de futbolistas que son buenos y que tienen talento. Solo que en México los clubes no pagan por formar, porque aquí lo que más funciona, y gracias a que las masas siguen consumiendo esta basura, son los fichajes de basofias sudamericanas cada 6 meses. Además del negocio de representantes corruptos, y aquí es donde entra el reportaje de Amir Ibrahim, el cual tuvimos hace algunos años en este canal, llamado El Cártel del Gol,
mismo que llegó hasta la mañanera del presidente López Obrador. Es una cadenita con efecto dominó, porque a los dueños les conviene que lleguen jugadores de renombre entre comillas. Por eso en sus reglas aumentaron los extranjeros por mucho tiempo, para tener un máximo de 9 en el club y no más de 8 en la cancha. Con las nuevas reglas, solo bajaron un extranjero, 8 en el club y 7 en la cancha. Esto también ha disminuido la opción de que los jugadores mexicanos jóvenes con talento lleguen a primera división. De hecho, algunos mal argumentan que esto es bueno. Imagínense la estupidez que se avientan. Que es bueno porque según así obligan a que se formen mejores jugadores mexicanos. Pero esto es una incongruencia, debido a que en México ya no forman, y los que llegan son por palancas. El verdadero jugador mexicano no llega al profesional, y casos hay muchos de cómo en cantera truncan sus sueños por el cobro de piso. En este canal ya hemos hecho una saga completa de la corrupción de las canteras en México, un tema que aún le falta mucho por rascar y que los medios tradicionales siempre van a callar, pues hasta sacan notas de que X hijo de exfutbolista ya se prepara para ser como su papá. Vaya estupidez. De hecho, en unas declaraciones del técnico de Toluca, Renato Paiva, dijo algo muy cierto que exhibe por completo la corrupción de las canteras y señala que en México ya no se forma porque no conviene, ya que ellos tienen una meta, que es ganar para que la gente vuelva a los estadios y consuma a su equipo favorito. Luego de perder en el TSM, por cierto, estadio que se construyó gracias al arrebato de terrenos por parte del Grupo Orlegui a los ejidatarios, Paiva dijo textual lo siguiente: cuando antes estuvo la regla, citando la regla 2011, salieron jugadores importantes como Guardado o Cuauhtémoc Blanco. Sí, claro, porque esos no necesitaban de minutos porque son muy buenos. Marcel Ruiz no necesitó de minutos para jugar, y hay muchos que no necesitan. Vega no necesitó. Los buenos, los que trabajan, los que son serios, los que tienen buena base, terminan por aparecer. Los otros hay que trabajarlos, pero desde la base. No es de hoy para mañana. Hoy yo te doy un ejemplo. Se dice que es para ayudar a la selección mexicana, pero si yo pongo a Víctor Arteaga o a un Isaías Violante y dejo a un Iván López en la banca, no ayudo a la selección mexicana porque Iván es seleccionable. O si saco a Angulo, por ejemplo, para poner a jóvenes. Ustedes piensan que estoy ayudando a la selección y no lo estoy. Paiva solo muestra la realidad de las canteras, las cuales están podridas, en su mayoría mucho hijo de papi sin talento. Porque si hubiera jugadores de calidad, no dudarían en meterlos. La Liga MX agoniza porque la calidad es mala, porque es un espectáculo caro que no vale la pena pagar. Y si bien la pasión es la que mueve, hoy la gente tiene otras distracciones más interesantes y más fructíferas para su vida que ir a la tienda para comprar un jersey caro o pagar boletos extremadamente costosos para ir a ver jugadores caminar en la cancha, sin alma y sin pasión. Inclusive varios partidos últimamente han terminado en aburridos empates a 1 gol o 0-0. Pregunto, ¿cómo pretenden que la gente siga yendo a ver algo que no tiene nada de valor para el bolsillo del aficionado? Hoy en México hay mejores temas, más importantes y fructíferos para la gente, como salir al cine, ir a tomar el café, salir en familia, viajar a otras ciudades, ir a caminar o simplemente ver otros contenidos de ocio que dejen algo bueno a su tarde libre que sentarse en un estadio donde te pueden putear los locos que van drogados a hacer negocios a la tribuna o que te piquen por traer la playera del equipo contrario. Pero espere, que en la medida que vayamos avanzando, esto se pondrá cada vez más interesante. Yo le pregunto una sola cosa a usted. ¿Cuándo en sexenios anteriores se había destapado tanta mugre en este gremio del fútbol? Cierto, en ninguno. Al contrario, los mismos gobiernos ayudaban a que la Liga MX tuviera más difusión y que la selección mexicana de Televisa también mamara del erario cuando los gobiernos le pagaban millones de pesos por promocionar la extinta marca México. Cuando llegó López Obrador al poder, lo primero que hizo fue extinguir este tipo de publicidad que se anunciaba con este equipo pedorro y
también en N número de comerciales en la gran ramera de la comunicación Televisa. De hecho, pregunto, ¿cuántas veces recibió AMLO en Palacio Nacional a los campeones de la liga? Ninguna. Es más importante recibir a otras personas con quejas sociales o peticiones que a un puñado de futbolistas malos, bien pagados y sobrevalorados que solo juegan para los dueños del balón. Desde esa acción empieza el viacrucis de la Liga MX, la cual fue más observada por el SAT. De hecho, aún se recuerda muy bien que antes nadie revisaba los clubes, nadie decía nada. La sociedad lo único que sabía de sus equipos era ver a quién compraron en el draft, qué playera nueva se iba a estrenar y a consumir, ya sea en los estadios o en la televisión, los partidos de fin de semana. Cada semestre era lo mismo y ahí se veían en la pantalla 4 o 5 tipos en los programas de debate de ESPN, Fox Sports, Telecaca o TV Apesta, peleando por las mismas estupideces de siempre y sacando las mismas preguntas de siempre. Pero casi nadie daba cuenta de ese patrón, porque la gente estaba llena de pasión y por algo que no tenía razón de ser, aunque hay que decirlo. Al menos en aquellos ayeres había mejores jugadores extranjeros y las reglas beneficiaban al jugador mexicano, y eso hacía que la gente se sintiera parte de su liga. Hoy, todo eso ya no existe. En fin, en el gobierno de la 4T salieron varias cosas a la luz. Por ejemplo, cuando se supo en 2019 que entre los años 2007 y 2015 el gobierno de la República le condonó 2.161 millones de pesos a algunos clubes de fútbol mexicano, siendo Rayados de Monterrey quien más tuvo condonaciones por más de 1.000 millones de pesos. Y de ahí una larga fila como a Chivas, a quien casi lo embargan. El equipo del finado Vergara debía tan solo de impuestos al ISR 1.941 millones de pesos entre 2010 y 2017. A esa cantidad se le suman también la de sus empresas junto a la deuda de su equipo. Cruz Azul fue otro a quien le perdonaron la deuda de 330 millones de pesos. El caso de Pachuca y León de los Martínez y Necaxa, que en realidad está en sociedad con Televisa por la venta de Cablecom, de la cual eran dueños los Tinajero. Eva Longoria, Ryan Reynolds y Rob McElhenney son los nuevos inversionistas de este equipo. Toda una mafia que iba sobre el dinero que le pertenece al pueblo y además tenían fuertes contactos con la gente de allá arriba en el gobierno. Si usted, como ve en esta tabla en pantalla que sacó el gobierno de la 4T, el cual muestra a otros equipos como Atlante, Atlas, Pumas y el extinto Veracruz. Cuando salió a la luz el tema del cártel del Gol, los anti-AMLO rápidamente empezaron a chillar y decían que por qué se metía en una empresa privada, que había otras cosas más importantes que solucionar. Vaya reverenda estupidez, como si en México, ya por ser un equipo de fútbol, les da el derecho a estar exentos del pago de impuestos. Y como ya lo habíamos dicho, la única forma de poner orden en la Liga MX era observando las transacciones al fisco y pegándoles en el dinero a los que lucran con la pasión y que a su vez no se portan bien. Casualmente, cuando se empezaron a dar los pagos acumulados de muchos morosos, los clubes empezaron a venirse a la baja, pues ya no tenían mucho dinero para fichar o en su defecto ya no hacían tanto ruido en la televisión. Les cortaron ese dinero extra que otros gobiernos les regalaban. A eso se le suma el caso de Grupo Orlegui, el cual perdió una disputa por los terrenos de su estadio, donde se supo que para construir el TSM, le arrebató los terrenos a los ejidatarios mismos, que terminaron ganando en los tribunales agrarios. Esa investigación la siguió muy de cerca el fantasma Suárez, y hace poco se supo que gente de Orlegui mandó a putear al abogado que ayudó a la familia por haberle ganado el juicio. Sin embargo, también se descubrió en Torreón una muy posible red de delincuencia fiscal, la cual sigue en el aire. Un desfalco al fisco por 18 millones de pesos por parte de Santos Laguna y Grupo Orlegui, los cuales utilizaron a un sindicato hotelero para afiliar, entre comillas, a sus jugadores y cuerpo técnico, y así evitar el pago del ISR. De hecho, hasta donde se sabe, Alejandro Irarrágorri y su grupo fueron descubiertos por la forma de evadir los impuestos, y de comprobarse al 100% los hechos, todos los implicados tendrán una pena de 3 a 9 años de cárcel por el monto defraudado, además del modus operandi en específico para robar, pues habían ocupado al sindicato hotelero bajo el concepto de primas de indemnización
o sea, por riesgos de trabajo. Esta artimaña está penada, pues es un delito en flagrancia sin derecho a fianza. ¿Pero qué creen? Ningún medio deportivo habló del tema. Ningún contenido de la televisión tradicional armó un debate al respecto y gracias a esa investigación, Alejandro, el dueño de Santos, quien estaba en España, ya no regresó a México. ¿Por qué? Miedo no anda en burro. Pregunto, ¿cuándo se iba a saber esto en otros gobiernos? ¿Cuánto no quedaron a deber los clubes de la Liga MX, aparte de lo registrado hasta ahora? Lo peor de todo es que ni ahorrándose ese dinero fueron buenos para mejorar la seguridad en los estadios o hicieron algo por el mejoramiento de sus canteras o la formación de jugadores con talento. Al contrario, fue su ganancia que entraba directamente a sus carteras. Lo peor es que había fanáticos molestos con el gobierno porque le cobraban los impuestos a su equipo favorito. De ese es el tamaño de gente idiotizada por la televisión y por los comentócratas de cartón. Otro caso revelado por la 4T es uno muy peculiar y que muestra de cuerpo entero a empresarios como el Cara de Cuyo, cuando trató de hacer remodelaciones en el Estadio Azteca y en sus alrededores, preparando un megaproyecto de construcción inmobiliaria que le iba a dar en la torre a los servicios de agua y luz de los vecinos de Santa Úrsula, quienes se opusieron al proyecto. Pues además de gentrificar la zona, también encarecería los servicios básicos, además de promover el desabasto de agua, pues el Cara de Cuyo quería hacer un hotel lujoso con departamentos de 5 estrellas y un centro comercial. Fue ahí donde Claudia Sheinbaum, cuando era gobernadora de la ciudad, les tiró el negocio. Se escuchó a la gente de los alrededores y el proyecto inicial de Televisa se fue al caño. Solo se tuvieron que conformar con remodelar el estadio por dentro, sin hacer algo significativo que le dejara mucho dinero al Cuyo, a costa de los vecinos de la zona. A eso le sumamos que el gobierno de AMLO les dijo que si querían hacer su mundial debían pagar impuestos, y hasta Infantino tuvo que venir para aceptar las condiciones del presidente. Con un claro, ¿quieren mundial? Vale, pero paguen sus impuestos y listo, a divertirse. También, en un video que subimos hace algunos días, explicamos cómo el Club América debe impuestos al fisco, así como su cadena de casinos llamados PlayCity, y explicamos el conflicto de intereses de cómo un dueño de un equipo de fútbol tenga una televisora y a un casino en su poder. ¿No le suena esto a usted como una probabilidad muy potencial de amañar partidos? El problema es que todavía hay ingenuos y tontos desmemoriados que creen que el fútbol mexicano es santo y que sus dueños están allí por pura pasión. ¡Ja! Sí, cómo no. Como usted ve, el gobierno de AMLO vino a desnudar y a desmantelar muchas cosas puercas que había y que sigue habiendo en la Liga MX gobernada por Televisa, quien tiene los derechos de transmisión, ejerciendo un poder muy fuerte todavía sobre los clubes. Hay que dejar nuevamente en claro que el negocio del fútbol es únicamente de la gran ramera Televisa, y de ahí se desprenden ramificaciones como la empresa del usurero, quien le compra algunos partidos de la selección mexicana de Televisa o de alto rating a la misma ramera. Por ende, ambas empresas son lo mismo, pues quien tiene los derechos de transmisión es el que manda en el fútbol. Sin embargo, hace algunas semanas en una investigación del Fantasma Suárez se reveló que hay una probabilidad casi inevitable de delito fiscal en la empresa gerente de los intereses de Televisa, o sea, la Federación Mexicana de Fútbol. Pero antes de ir allí, hay que vincular este video con el anterior, donde precisamente les dijimos que era primordial entender el video de los ardidos en el botellazo de AMLO. Bueno, ¿recuerdan que el usurero Salinas Pliego llevó su caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Y recuerda lo que dijo el presidente en una de sus mañaneras? Que el caso de la deuda de los impuestos de Grupo Electra no le compete resolver a los ministros, porque no es un asunto de constitucionalidad, pero que aún así el usurero, con todo su poder, lo hizo y llevó su caso ya perdido con los ministros de la Corte. Bueno, esto no es lo primero que sucede con personajes del fútbol. Rebobinando en el tiempo, por ahí del 2016,
hubo una pequeña investigación la cual no hizo mucho ruido, misma que se publicó en el diario Reforma. Y es que el SAT acusaba a la Federación de tener adeudos por no declarar 265 millones de pesos ante el fisco, debido a las ganancias obtenidas en el 2009, ya que previo al Mundial de Sudáfrica se habían firmado 10 contratos publicitarios para la selección mexicana de Televisa. De hecho, del 2006 al 2010, este equipillo, que solo representa a la Gran Ramera y a sus aliados, facturó 110 millones de dólares, tan solo en marcas publicitarias. Y en ese 2009 fue uno de los más fructíferos en cuestión de cierre de contratos. Por tanto, el SAT lanzó sentencias judiciales para obtener los impuestos adeudados, pero no contentos con eso, le lanzaron una multa a la Federación, que entonces era precedida por Decio de María, por un total de 79.5 millones de pesos de acumulación por morosidad. Y es que en ese 2009 trataron de engañar al fisco, ya que la selección supuestamente no reportó ganancias, y al contrario dijeron que habían perdido más de 400 millones de pesos, pero los gandallas no reportaron los pagos por publicidad, y ahí es donde se los trabaron. Acto seguido, como ya no tenían salida, los gerentes de Televisa decidieron mandar el caso a la Suprema Corte de Justicia. ¿No le recuerda a algo? Lo mismo que hizo el usurero en este caso. Sin embargo, los ministros desecharon este recurso porque lo catalogaron como un caso inconstitucional. Ojo, en ese entonces Peña gobernaba. Ese mismo argumento, justamente como lo dijo AMLO y como lo mostraba, pero a diferencia de ese 2016, acá los magistrados se aceptaron el caso del usurero. Ahora entendemos cómo maicean al Poder Judicial los poderosos y sátrapas, además de la importancia de esta reforma judicial para el fútbol. En fin, volviendo al tema de la Federación Mexicana de Fútbol en estos tiempos, el Fantasma Suárez publicó en uno de sus artículos un modus operandi que involucran al gremio arbitral con una empresa que actúa como outsourcing y simula ser sociedad civil. Este mecanismo es similar al que hacía Orleg. Esta empresa intermediaria le paga a los árbitros, pero retiene el ISR y además tiene a los árbitros sin derecho de antigüedad. Pregunto, ¿cómo es ese supuesto mecanismo? Según el reportaje, el 5 de junio del 2012, la Federación creó una empresa que fungiría como intermediaria entre ellos y los árbitros, con el objetivo de no dar prestaciones como salud, Infonavit, jubilaciones, vacaciones, entre otras. Y bien decía AMLO que había que desconfiar de esas supuestas organizaciones civiles, las cuales solo son carcasas manejadas por corruptos. Por ejemplo, en esta empresa que ya está siendo investigada por el SAT, se llama Organización, Operación e Integración del Deporte Civil. Vaya nombre mamón. En fin, el registro del domicilio fiscal para acabarla se encuentra en Lomas de Chapultepec, con un giro aprobado por el gobierno del marihuano Vicente Fox como prestación de servicios recreativos del sector privado, por allá del 2001. En fin, esta empresa que funge como algo que no es outsourcing, pero que tiene mecanismos de outsourcing, o sea, subcontratación, es la encargada de pagarles a los árbitros. De hecho, según algunos expertos en materia fiscal, se han dado cuenta que después de abolir la subcontratación del personal especializado en el gobierno de AMLO, algunos sátrapas han encontrado la manera marrullera para poder tener un sistema similar al outsourcing, bajo empresas registradas como sociedad civil. Lo mismo que han hecho partidos políticos y otras organizaciones disque sin fines de lucro, pero en realidad son operadas por gente rata y abusiva. Así también opera el usurero. Al ser sociedad civil, estos arbitrariamente emiten sus pagos con retención de ISR, además de que toman a sus árbitros como trabajadores ocasionales y que en realidad deberían de ser socios por el tema de que la empresa es una sociedad civil. Y ahí es donde está el truco, pues no trata a los árbitros como agremiados, sino como simples trabajadores porque jamás se han reunido en asambleas y mucho menos han recibido utilidades. Es más, cuando firman su contrato, no lo hacen bajo los términos de sociedad civil. Desde allí ya está todo podrido. Sin embargo, el mote de sociedad civil solo es una simulación y se termina por ir a la basura cuando solo se ocupa en un esquema para evitar antigüedad y prestaciones laborales con todo y retención de ISR. De
De hecho, los árbitros, con tal de tener el empleo y estar pitando, no dicen nada. Solo se dedican a seguir en la nómina y a escalar. Por eso nadie mueve un solo dedo, porque el hacerlo sería ganarse un veto de por vida. Esto es muy interesante porque con la reforma al Poder Judicial y a las fiscalías, este tipo de problemáticas y marrullerías se pueden revisar aún más con lupa por parte del SAT y de los tribunales competentes para transparentar este tipo de ejercicios que navegan en total opacidad e impunidad. Según el ingeniero Gerardo Martínez Bravo, alias El Lobo, y ex árbitro, mencionó que los únicos que tienen acceso a un seguro de gastos médicos mayores son los árbitros de la Liga MX, pero de la expansión para abajo, todo se convierte en un mundo oscuro en materia de beneficios al gremio arbitral, y lo máximo que les pueden otorgar es un seguro paupérrimo de 50,000 pesos y ya. De hecho, Gerardo estuvo alrededor de 33 años trabajando en el gremio arbitral, y de la noche a la mañana, tras la llegada del ex empleado de Televisa, Armando Archundia, simplemente lo dejaron de convocar a los partidos. Y así nomás porque sí terminó su relación laboral con esta empresa disque Sociedad Civil. Actualmente, El Lobo ha demandado a esta empresa y a la federación. Y asimismo los abogados de este ex árbitro comentan que gracias a la nueva reforma a la ley laboral, ya se pueden reclamar este tipo de situaciones que antes eran inexistentes. Pero ojo, que lo peor de todo es que los medios tradicionales siguen callando. En sus mesas solo hay debate inerte sobre quién sirve a la selección. ¿Qué técnico extranjero de la Liga MX está más guapo? Como algunos periódicos pasquines e inmundos. Además, en plena complicidad, también los altos mandos de la federación están callados. Televisa calla y todos sus paleros igual. Sin alguna sola palabra de todos estos escándalos que al final del día ya están saliendo a la luz. Si usted llegó hasta aquí, le recuerdo que si no se ha suscrito al canal, lo haga, para que sigamos publicando esta clase de trabajos. Es importante para nosotros que nos ayude a llegar al 1,000,000 de suscriptores para que más personas conozcan cómo están los mecanismos de corrupción en México. Como en este caso también en el fútbol, una empresa de la cual la gran ramera de la comunicación Televisa se ha adueñado por años. Han lucrado con las pasiones, incluso han salvado clubes del abismo para que sus franquicias se mantengan intactas y no pierdan su negocio. De hecho, hay quien piensa que el no descenso en la Liga MX se debió a que Chivas ya traía problemas de descenso por allá, del 2013-2014, cuando curiosamente el Cubo Torres ante el Puebla lo salvó de irse a la segunda. Y quizá tengan razón, ya que curiosamente en un juego de alarido, la franquicia de los Usureros Salinas Pliego cuando era Monarcas Morelia también se salvó a domicilio en Monterrey en el Clausura 2017 con gol de último minuto de Raúl Ruiz Díaz, ante un Monterrey favorito y avasallante, quien terminaría como sublíder de la competencia. Pero casualmente en ese juego en específico lo perdería de manera opaca. Morelia ganó ese último partido en la jornada 17 2-1 y metería al equipo del Usurero Salinas Pliego a la liguilla y mandaría al descenso a los Jaguares de Chiapas, equipo de los López Chargoy, quienes estaban apestados en la liga por el círculo rojo de dueños. Otro caso fue cuando salvaron a Santos y al Atlas del descenso, este último siempre con problemas de cociente, cuando pasó de ser parte de TV Azteca. Y después de su amigo Orlegui, los beneficios a este equipo fueron muy marcados. Eliminaron el ascenso y el descenso en abril del 2020, con el pretexto de la pandemia. Casualmente el Atlas, años después, fue bicampeón. Todos estos hechos indican que la idea es que siempre se conserven las franquicias de los dueños, y aboliendo el ascenso y descenso, nadie pierde en el negocio. Recordemos que una franquicia en la segunda se devalúa hasta 10 veces. Además de que según los dueños, a la gente solo le gusta el circo y no el fútbol, siempre y cuando toda esa gente no se quite la venda de los ojos. Esto impacta también en los futbolistas, que a sabiendas que no pasa nada, que no pierden su trabajo y que sus cartas no se devalúan, por ende llegan al conformismo, jugando a lo que quieran. El fútbol mexicano actualmente es aburrido, está corrompido por dentro y por fuera. A los dueños solo les interesa el dinero y hacer una telenovela de mala calidad. Pues
¿Cómo se explica usted, por ejemplo, el nuevo técnico de Monterrey, Martín de Michelis, quien llegó con bombo y platillo a sabiendas que fue de los peores técnicos que ha tenido River en estos años? ¿Cómo explica usted que más del 90% de los técnicos en el fútbol mexicano son extranjeros? A Chivas lo dirige un argentino gananada como Fernando Gago y nadie lo critica. Y a la mayoría de los técnicos sudamericanos o extranjeros que ya han tenido una o dos intervenciones en otros torneos, siendo solo material reciclado de baja calidad. La muerte de la Liga MX también viene dada por la privatización de esta. Televisa y sus huestes han diseñado un sistema de pago en aplicación, junto a otras televisoras como Fox Sports o ESPN, que han llevado a sus audiencias a la fuerza a pagar un buen número de aplicaciones para que la gente siga gastando cientos de pesos en esta basura. Y ahí es donde está el negocio, porque al final a las televisoras y a los dueños ya no les interesa que la gente vaya al estadio, sino que consuma desde su casa pagando una aplicación. Acostumbrados a no rendir cuentas, a engañar a los aficionados, siguen lucrando con los pocos que siguen confiando estúpidamente en que de la noche a la mañana cambiarán las cosas en este deporte, cuando la única solución es dejar de consumir este fútbol privado en plataformas oficiales. Un sistema que solo quiere dinero de la gente y que no sirve para nada. Solo es un gasto innecesario, desde canteras corrompidas por el nepotismo, televisoras rapaces que desean el dinero de la gente, equipos que les vale madre los aficionados y también la seguridad en los estadios, con un espectáculo pobre. Ahí está la triste y decadente Liga MX, que poco a poco está muriendo y que solo necesita el tiro de gracia de una afición que poco a poco abre los ojos y entiende que solo está regalando su dinero a un pequeño puñado de empresarios corruptos que sueñan con seguir teniendo en su puño a los verdaderos aficionados al fútbol. Pero dime, ¿eres de los que ya no consumen esta basura gobernada por Televisa? ¿Ahora entiendes los mecanismos de corrupción en la Liga MX que son similares a la política? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides suscribirte al canal ni de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.